Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Vamos a tocar un tema realmente trascendente y diría más que importante. Un programa de memoria. Una memoria que, por supuesto, como la palabra lo indica, es hacia atrás, pero también las implicancias que tiene para hoy y lo que puede pasar para mañana. Entonces, dada la posibilidad que surgió con motivo de un viaje hacia Polonia, Israel y algunos otros países de Guillermo Yanco, que ustedes saben que colabora permanentemente con nosotros en el programa, en su calidad de especialista en todo lo que significa el alternar, hacer las cosas como corresponden, en la negociación, pero además en su calidad de vicepresidente del Museo del Holocausto. Él me ha permitido la posibilidad, y gracias a él, invitar al presidente de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que es Ariel Cohen-Saban, a quien le agradezco que haya venido, y también a un juez de cámara, presidente de la Cámara en lo Penal Económico, el doctor Marcos Graviker, que también agradezco la gentileza, que además es vicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos. En 2011 recibió un reconocimiento en acto público de la DAIA por su trayectoria comunitaria, académica y jurídica y por su permanente contribución en la lucha por una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. Hablar del currículum del doctor Graviker realmente sería darle todo el programa prácticamente a eso, y a mí lo que me interesa fundamentalmente es que me hablen efectivamente de este viaje que los ha tenido como participantes directos de la cosa. No sé si querés hacerme la introducción vos, Guillermo, o directamente entro con el presidente de la DAIA. Solamente unas brevísimas palabras, Luis. Hemos estado compartiendo este viaje promovido por DAIA a través de su presidente Ariel Cohen-Saban, que aquí nos acompaña, y solo destacar la trascendencia, la fuerza, la emotividad, la atención, la delicadeza, el dolor y la alegría por compartir un viaje de tamaña significación, estando en Polonia y visitando los campos de concentración y exterminio, y luego en Israel, donde hemos visto un país florecido. Simplemente eso. Y agradecer haberme permitido participar de tan importante y tan impresionante viaje. Ahora vamos a adentrarnos en el viaje, pero adelante. Fundamentalmente, independientemente, por supuesto, agradecerles a los dos, voy a comenzar con el presidente de la DAIA, y lo que quiero saber en principio es cuál fue el motivo o qué lo impulsó para generar esta posibilidad de viaje. Bueno, en principio, gracias, Luis, por la invitación. Por favor. La verdad que desde la DAIA hace tiempo veníamos pensando y soñando la posibilidad de construir un viaje que tenga que ver con comprender el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Y vos, cuando abrías el programa, muy bien hablabas de la memoria, muy bien hablabas de poder entender para poder, de alguna manera, atravesar, poder proyectar, poder lograr que justamente la memoria no se olvide. Y es así que la DAIA se encaminó a hacer un viaje que empezó por Polonia, con una visita a los campos de concentración, a los campos de exterminio, donde participaron miembros de la comunidad judía y miembros que no son de la comunidad judía, donde se mezcló la organización civil y ciudadanos argentinos que tomaron la decisión de que para ellos era importante venir y sumarse a dicha actividad. Y la verdad que, como bien decía Guillermo, fue un viaje con mucha emotividad, fue un viaje con mucho aprendizaje, porque si algo tenemos que rescatar de este viaje es la importancia de la educación. Nos parece imprescindible que para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió, todos nosotros debemos permanentemente educarnos, debemos permanentemente leer, debemos permanentemente estar en conocimiento de las peores tragedias que sucedió en la humanidad. Y la Shoah fue la peor tragedia que la sociedad mundial vivió. Mi estimado doctor Graviker,
La experiencia suya en este aspecto, un defensor acérrimo de todo lo que es la cultura judía y todo lo que es el espectro que estamos abarcando. Su experiencia personal. Mi experiencia fue muy fuerte, era una asignatura pendiente mía hacer este recorrido y tiene una especial significación, porque yo siempre creí que yo no tenía familiares muertos en la Shoah, porque mis 4 abuelos ucranianos habían venido de Ucrania a Argentina, en 1917 aproximadamente salieron y los paternos llegaron en 1920. Mi padre llegó con 2 años de edad, nació en el viaje. Y como vinieron en esa época y de Ucrania, yo creí que no tenía familiares muertos en la Shoah, hasta que hace unos 10, 12 años un sobrino mío descubrió que mi apellido solamente lo sabemos escribir los que lo llevamos, ¿no es cierto? Bueno, para mí fue un shock muy fuerte encontrar 27 veces bien escrito mi apellido, que eran los familiares muertos en la Shoah en los campos de concentración de Ucrania. Yo no sabía que habían existido campos de concentración en Ucrania. Entonces, eso por un lado acrecentó en mí muchísimo el tema de la necesidad del recorrido de estos campos. Y soy de la idea de que esto hay que mostrarlo. Hay gente que dice que por respeto a las víctimas algunas cosas no hay que mostrar, porque hay personas impresionables tampoco. Yo soy de la idea de que, salvo que se alerte a quienes son impresionables o a menores, yo soy de la idea que las cosas se deben demostrar, mostrar en su intensidad más plena, como era el museo Yad Vashem, el museo de la Shoah de Israel anteriormente. Las montañas de dientes de oro, las montañas de zapatos, las montañas de valijas, los instrumentos de cuerda hechos con piel de judío. El cabello. El cabello lo vimos, pero no lo permitían fotografiar. Exacto. En Treblinka, en Treblinka, sí, en Auschwitz-Treblinka. Pero además hay un dato que a mí me parece que tiene una trascendencia fundamental en este viaje y que, digamos que más que visitar y recorrer, que fue una gestión indudablemente exitosa del presidente de la Daya, que fue un encuentro que él tuvo y nos invitó a 4 de nosotros con el vicecanciller de Polonia. Y me permito hablar de esto porque el vicecanciller autorizó a filmar la entrevista, a filmarla y a grabarla, a propósito de la ley polaca que penaliza a quienes atribuyan responsabilidad a Polonia en hechos nazis, ¿no es cierto? Y que tiene bastante actualidad porque inclusive ha habido querellas que han iniciado. Y la verdad que este hombre, a mí personalmente, que hablaba perfecto español, con lo cual el encuentro fue realmente fácil y también grato, y como él había autorizado grabarlo, y él allí, si bien tengo entendido que es parte, junto con el presidente y otro más, no es parte de una fracción mayoritaria del partido, sino minoritaria del partido de gobierno, realmente fue muy claro en reconocer que hubo hechos, corríjanme ustedes si yo entendí, que no tuvieron que ver con los nazis, pero que sí habían sido actos antisemitas de personas polacas, ¿no es cierto? Y él lo reconoció esto, y estuvo dispuesto a que esto fuera filmado y grabado. Con lo cual, por supuesto, lo que dicen que no reconocen es que, bueno, los campos eran campos en Polonia, no campos polacos. Yo quiero aprovechar un poco esto que está mencionando el doctor, pero fundamentalmente a raíz del resurgimiento de estas ideas ultraderechistas en el mundo. Hay movimientos que han logrado escaños en los parlamentos en distintos países del mundo, que evidentemente sobrecogen y de algún modo te dicen ¿cómo puede ser que esto ocurra hoy en día en pleno siglo XXI? Entonces, frente a esto, me gustaría saber un poco tu opinión, Guillermo, con este afán de estar inclinado por lo de la negociación. A veces hay cosas que no se pueden negociar, sobre todo en este aspecto en particular. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, evidentemente el mundo está en una situación... Hay alguien que dijo hace ya un tiempo en un artículo publicado en el diario El País que pasamos de la Guerra Fría a la paz caliente.
Evidentemente el siglo XX ha tenido acontecimientos muy graves. El más grave, a mi modo de ver, ha sido el tema de la Shoah, pero ha tenido también el tema armenio, ha tenido también Holodomor, que fue la muerte por hambruna que produjo Stalin, Vietnam, etcétera, etcétera, Ruanda. El siglo XXI tiene 50 conflictos en este momento, se están desarrollando en el mundo, o sea, conflictos reducidos a pequeñas geografías o más grandes geografías. La palabra de Ariel y la palabra de Marcos en este sentido tiene relevancia, y el viaje tiene relevancia, porque como bien se dice, esto muestra, esto exhibe y esto educa para que estos acontecimientos puedan ser tratados conversando, hablando, sin violencia, evitando la violencia. Evidentemente que no todos los conflictos se resuelven en la negociación, pero aunque se resuelva apenas un poquito y se pueda estar con el otro en una convivencia, vale para poder seguir. Mi estimado Ariel, respecto a las visitas en particular a cada uno de los campos de concentración, aquellos que todavía aún existen en pie, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué es lo que percibiste? Incluso que percibiste a la gente que te acompañaba. Bueno, para mí también, como el doctor Graviuker y como Guillermo, fue la primera vez que me hice presente en un campo de exterminio y en un campo de concentración. Creo que lo más fuerte que viví era viajar el trayecto entre campo y campo en un micro donde previamente veíamos cómo aniquilaron y masacraron a nuestros hermanos. Y llegar al momento y ver de qué manera, y ver aún, después de tantos años que sucedió, rastros en las paredes, uñas marcadas en las paredes de la gente que fue masacrada con los gases, fue muy, muy fuerte. Yo creo que, no solo a mí, a toda la gente que nos acompañó, fue una visita inolvidable, pero con una gran responsabilidad. Inolvidable con la responsabilidad que tenemos que garantizar de ser parte de este mundo que jamás calle y ojalá que nunca vuelva a suceder una tragedia como la que sucedió. Porque en esa tragedia la sociedad mundial cayó, porque en esa tragedia los políticos hicieron vista ciega y oídos sordos. Mi estimado doctor, usted desde el punto de vista estrictamente jurídico estuvo en contacto, acaba de decir, con el vicecanciller y vio una reglamentación de esas características. ¿Qué le vino a la mente o qué pensó usted como un erudito del derecho? Bueno, yo no creo ser un obrero del derecho más que un erudito. Pero quisiera saber y estar seguro de cuáles son las reales. Obviamente esta ley fue producto del partido de gobierno, en donde el vicecanciller forma parte de una minoría. Creo que si por él y por el presidente y por el primer ministro hubiera sido, la ley no hubiera salido. Por lo poco que escuché y me enteré, hay una mayoría en el partido gobernante que está liderada por un diputado, por un simple diputado. Y me parece que esto, por un lado, tiende desde el punto de vista político a acentuar el nacionalismo. Si bien es cierto, perdón esta digresión, antes de iniciar la visita a los campos, conocimos el Museo Judío. Museo de Polín. El museo, claro. En Varsovia. En Varsovia. En donde también se nos muestra los 1000 años en que judíos vivieron en Polonia y vivieron muchas veces bien, muchos años bien, otros no tan bien. Recién después la visita a los campos. Pero bueno, lo cierto es que qué motivaciones pudieron tener. Y yo creo que esto es producto también de un nacionalismo fuerte desde un punto de vista político. Y bueno, yo soy juez de una cámara de apelaciones que revisa la instrucción de los jueces, la etapa de instrucción, con lo cual mi trabajo es investigar. Y ahí es donde, si bien se presume la inocencia y el estado jurídico de inocencia existe, bueno, debo sospechar a veces. Yo me pregunto, ¿no tendrá esto algo que ver con posibilidad de reclamo de indemnizaciones, por ejemplo? En definitiva, bueno, quien asumió frontalmente y de entrada el asunto fue Alemania. Pero Suiza, la neutral Suiza, después de muchos años, nos dimos cuenta que de neutral tenía muy poco, y cómo debe haber sido el asunto para que al final los bancos suizos pongan plata, ¿no es cierto? Nos olvidamos de Austria. Austria, bueno, de Austria ni hablemos.
Ahora, en este momento en que Polonia también ha sido un país muy castigado, ¿no? Ha sido un país muy castigado, ha tenido su época en que lo han suprimido como país. Y bueno, pienso que hay distintas motivaciones donde quizás se sientan demasiado aludidos. Una cosa que, si yo no me equivoco, y otra vez apelo a la memoria de los amigos por si yo me estoy equivocando, es que otra cosa que decía el vicecanciller, que en definitiva era el gobierno polaco hablando, porque desde el momento en que él dijo que se podía grabar la entrevista y él hablaba del tema, era la voz del gobierno polaco, es que se decía que en realidad, y era injusto decir eso, los nazis habían instalado allí los campos porque calculaban contar con el apoyo de los ciudadanos polacos, que muchos serían antisemitas, y que esto los ayudaría. Esto es lo que decía él. Ahora, hay una cosa que es cierta y que no se puede dejar de lado. De los 6 millones de judíos muertos, 3 millones eran polacos judíos. Entonces, el plan era matar 11 millones. Esto era lo que vimos en Auschwitz, Treblinka II. Y Polonia tiene hoy, si no me equivoco, según el decir de la gente de Polonia, tiene 5.000 o 7.000 judíos. Sí, esa era la pregunta que quedaba. Judíos, esa era la pregunta que iba a hacerles, pero después del corte comercial, si ustedes me perdonan. No se vayan, que tenemos todavía más para conversar. Ya volvemos. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. Vamos a seguir conversando, esta vez con el doctor Guillermo Yanco, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen-Sabán, y el doctor Marcos Graviker, que es el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Estamos hablando del viaje que tuvieron ellos hacia Polonia y otros países, que nos falta Israel todavía. Una cosa y la otra, ¿no? Como es la contraposición entre lo que pasó en Polonia y lo que ocurrió en la visita a Israel. Pero lo que quería hacer mención, esto que estabas por decir antes de irnos al corte, que eso salió publicado prácticamente en muchos medios de comunicación, que prácticamente se ha disminuido al mínimo los polacos judíos en Polonia. Permítame hacerle una interrupción que es importante para mí. El hecho de que yo sea presidente de la Cámara o que sea juez de la Cámara es una mera circunstancia. Yo quiero aclararlo porque yo no estoy hablando justamente como juez, como juez, ni mucho menos como presidente de la Cámara. Está sobreentendido. Prefiero explicitarlo, ¿no es cierto? No, está sobreentendido. La pregunta que te hice, mejor dicho, el comentario que te hice respecto de lo que vos habías comenzado a decir, que de acuerdo a comentarios y publicaciones, hay muy pocos judíos que quedan en Polonia. Sí, nosotros inclusive a través de este viaje visitamos la única sinagoga que hoy hay en Varsovia y tuvimos la posibilidad de estar con los rabinos y charlar sobre la situación, donde ellos inclusive están fomentando que los jóvenes estudien judaísmo y estudien religión, y están intentando unir lo que es el judaísmo con la vida polaca en su mayor intensidad. Pero yo quiero hacer una aclaración brevísima, o dos aclaraciones. Respecto a los campos de concentración y exterminio, lo que hoy se ve cuando uno los visita son barrios laterales alrededor de los campos de concentración. La pregunta es si esos barrios estaban allí, porque se dice que algunos nazis vivían, o personajes que estaban en los que conducían los campos estaban viviendo ahí. Hoy está rodeado de campos frente a lo que quedó de todo esto, donde había chimeneas y había olores que salían permanentemente. La segunda cuestión es sobre el siglo XX, cuando me refería a Holodomor, la muerte por hambruna de Stalin y el negacionismo armenio y la Shoah. Duele mucho, a nosotros judíos nos duele mucho. También les duele a los armenios lo que les ha pasado y a la gente que ha muerto en Holodomor. Lo que pasa es que
la ferocidad con la que uno ve los campos de exterminio, las cámaras de gas con las paredes pintadas, las pintadas por el gas, por el combustible pintadas de azul, los arañazos, como dice Ariel, los barrios linderos y demás, te hace estremecer. No, eso no le quita importancia de ninguna manera lo que les ha pasado a los armenios, lo que le ha pasado a los rusos y lo que ha pasado en Ruanda y lo que ha pasado en el siglo XX. Dos preguntas que quiero hacer con Ariel, fundamentalmente, que tienen que ver, muy breve, la primera pregunta muy breve, es si él no considera que aún esos judíos que no están en Polonia tienen medio que aún persista el antisemitismo en Polonia. Yo creo que la comunidad judía de Polonia hoy está tratando de asumir lo que significó la Shoah en dicho país. Te diría que hoy en Polonia, y tomo mi caso personal, caminar con la kipá en la cabeza no es ningún problema. Y me parece que eso de alguna manera contesta a tu pregunta. Hoy no vemos una Polonia antisemita, en lo más mínimo. Hoy vemos un gobierno polaco, como el doctor Graviker decía, abierto a mostrar lo que significó o lo que fue Polonia para el pueblo judío, no solo en la Shoah. En la Shoah fue terrible lo que sucedió. Ellos manifiestan que fue en la época de los nazis. Indudablemente nosotros como judíos, y también el canciller lo manifestó, que hubo muchos polacos que colaboraron para exterminar y masacrar a cientos de miles de hermanos nuestros. Pero correcto. La otra pregunta tiene que ver entonces ahora, de ahí se fueron a Israel. La diferencia entre lo que es esta visión y lo que significa la pujanza, el desarrollo de la nada, conseguir un Estado como el de Israel. está muy bien lo que me preguntas, y también te voy a decir el sentimiento mío particular y personal, el sentimiento que significa que el pueblo judío tiene un Estado, y el Estado de Israel es el Estado del pueblo judío. Y muchas veces uno se pregunta qué hubiera pasado o qué no hubiera pasado si hubiera existido el Estado de Israel en la época de la Shoah. Y me parece que esa es una de las respuestas a tu pregunta. Entrar al Estado de Israel, como todo judío, nos estremece, nos sensibiliza, no solo por lo tecnológico, no solo por lo científico, no solo por los avances y por ser Israel hoy una punta de lanza en materia de tecnología en todo sentido y de avances, sino porque el hecho de que el pueblo judío tenga un Estado es muy importante. Y como argentino que soy, me siento orgulloso que existe el Estado de Israel. Y no es una contradicción, es al revés. Como argentino estoy muy orgulloso de la existencia del pueblo de Israel, del Estado. Mi estimado doctor, usted que es un profundo defensor de toda la cultura judía fundamentalmente, y a propósito de lo que está diciendo Ariel, ¿usted no cree que por las circunstancias especiales que les tocó vivir a los judíos, surgió esa posibilidad necesaria de perfeccionarse cada vez más y alcanzar límites realmente trascendentes e importantes para la humanidad? Mire, yo lo sintetizaría de cómo me lo dijo una vez una amiga mía respecto, obviamente, los judíos a lo largo de la historia tenían que estar preparados para huir en cualquier momento de cualquier parte. Y solamente se podía huir llevando lo que se podía encima, más allá de un montón de circunstancias tales como que tenían vedado el ser propietario de inmuebles, se les asignaba determinadas tareas en el comercio, se les asignaba la actividad del prestamista a interés o de la recaudación de impuestos, tareas más bien antipáticas, ¿no es cierto? Entonces había que estar preparado siempre para poder escapar con lo puesto y con lo que se pudiera llevar. Pero como me dijo un amigo una vez, y tiene razón, lo único que nadie nos puede sacar es lo que tenemos acá. Eso no nos lo puede sacar nadie. Y si no lo sacan, nos cortaron la cabeza y se acabó todo, ¿no es cierto? Pero lo que tengamos acá, eso nadie nos lo puede sacar.
Entonces yo sigo creyendo que la adversidad es el motor de muchas cosas, ¿m? Y la necesidad es el motor de muchas cosas. Creo que el único Estado que no tiene posibilidad de equivocarse es el Estado de Israel. Porque si llega a perder una guerra o llega a tener una equivocación, se lo borra del mapa. No tiene chance de equivocarse. Y esa situación lo puso lo que decía Marcos, lo puso en un país a donde la adversidad lo obligó a permanentemente superarse. Y esa superación hoy ilumina a todo el mundo, porque hoy trae respuestas a muchos de nuestros países que, gracias a la comodidad en la que vivimos, tenemos un país a donde podemos también reposarnos, que nos puede dar respuestas a muchos de los problemas. Hoy Israel es puntal en aquellos países que les falta agua, pero también en aquellos que les sobra agua, le da respuestas. Guillermo, antes de irnos, hubo un acontecimiento realmente trascendente e importante de toda la comitiva, que fue depositar una ofrenda floral en algún lugar determinado y especial. En el Museo de Yad Vashem, en un Explícalo, lugar muy por favor. especial, depositamos una Que corona. es el Museo de la Shoah del Holocausto. Que es el Museo de la Shoah, del Holocausto en Israel. El presidente de la DAIA, Marcos, otros directivos de DAIA, gente que había acompañado la gestión, yo en mi calidad de vicepresidente del museo, presentamos una corona en un acto enormemente emotivo, dando cuenta del dolor por los muertos durante la Shoah. A mí me gustaría agradecer públicamente, porque también corresponde, a la Cancillería Argentina. A la Cancillería Argentina por la colaboración en todo momento que tuvo para con la DAIA, desde la embajadora en Polonia, la embajadora argentina, que abrió las puertas de su casa, que recibió a la delegación, que acompañó en las diferentes actividades a toda la delegación. Nos acompañó con el vicecanciller. Nos acompañó con el vicecanciller y también al embajador Mariano Causino, porque realmente el esfuerzo que hizo el embajador argentino en Israel no tiene palabras. Estuvo 48 horas dedicado a acompañar a toda esta gente, a todo este grupo, que éramos casi 47, 48 personas. Me tengo que ir. Les agradezco mucho la gentileza, realmente ha sido muy esclarecedor y ojalá que todos los que nos están viendo tomen conciencia de lo que dijeron nuestros invitados y de las imágenes que ustedes están viendo mientras ellos estuvieron hablando. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 18 horas. Hasta ese momento y muchísimas gracias.